Hoy vamos a intentar hacer de vía ferrata de Rock Sker. Es aproximadamente el tiempo de accesión unas 2 horas y de retorno 1 y media. Es bastante larga. Vamos a ver si conseguimos. Por aquí es el acceso y continuamos. Mi mujer comiéndose las frambuesas del campo. Vamos a intentar hacerla. Solo intentar. Porque es bastante larga y muy vertical. Y yo estoy gordo y mayor y no sé. Pero vamos, esta es la aproximación y vamos a ver. Hay que seguir puntos amarillos como casi todas las 10 ferratas de Andorra. Y aquí hay uno. Está totalmente de humedad que hay, resbaladizo y bastante pendiente. Pero bueno, es normal. Las ferratas están en la montaña. El inicio de la ferrata. La primera pared. Hasta arriba. Ahora empezando a subir. Y continuamos. Mi mujer. ¿Todo bien? No está grabando. Vale, pues ya me voy. Otra subidita. Hacia arriba. Pasito natural. No. Seguimos subiendo. Otra subida bastante larga. Todo vertical, la ferrata. Cuidado este paso, porque, vale, tienes que ir con los pies y las garras son para las manos. Sí. ¿Vale? Espérate a que continúe para cogerte. Descansando un poquito en la ferrata porque tela, tela marinera, lo vertical que es. Hay que ir descansando, si no es casi imposible hacerla. Porque es una pared, totalmente una pared. Pues nada, pues ve. ¿Ya lo has pasado? ¿Vale? Ten con cuidado con la piedra esa, que no sé cómo será mejor, si para arriba o por abajo. No te lo puedo decir. Yo he subido por arriba, pero no te lo puedo decir. Otro tramo vertical. ¿Estás? Otro tramito más. Que va. Acabar.
haciendo un tentempié en medio de la ferrata, en la mitad de la ferrata. Ay, yo voy para la PlayStation. Ni ferratas, ni pollas. PlayStation, Sofani y engordar, como un cerdo. Mira a mi mujer. La cadenita. Bueno, espérate. Continúo yo para venir aquí y ponerte los pies, ¿vale? No te puedo grabar pasando, pero bueno. Yo subí, mira. Otra cadenita más. Y luego, para arriba. Toda tuya. Tienes que... No. Las dos. Una pequeña barriguita. No estoy ni grabando, tío. No estoy ni grabando. Los pies. Ahí. Muy bien. No llegas. Tienes que subir. Ahora. Cambia. La vaga. Hala. Prueba superada. Ahora continuamos subiendo para ahí. Y aquí estamos haciendo un tentepié. Porque es la marinera. A subir un poquito más. Vale. ¿Estás bien? La panorámica es espectacular. Mi mujer aquí. Se ve toda Andorra. Y aún no estamos arriba, que aún queda. Yo ya te... Vamos a continuar. Tenemos suerte y es lo último, porque tenemos ganas de acabar.
Asegura ahí, Tienes que buscar piedra. Ahí hay una piedra. Vale. Ya está mi nena aquí, subiendo. No vas a notar ni que se mueve. Ya lo verás. Ni se mueve. Tira, tira, te lo aguanto. No, no se mueve. Mira, ya verás. Mira. Ah, ah, ah. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya estás aquí. Muy bien. Me quito, ¿no? Bueno, para arriba, parece que es lo último. Fin de ferrata, cariño. Mételo. Bajamos unos escalones y se acabó. Mira qué vista, fíjate ahí. Mírame. Qué vista, tío, con todo. Y mi mujer arriba del todo la ferrata, señores. La ferrata más larga de Andorra. Hecha. Esto es resistencia física de cojones. Ahora bajamos 4 escalones, que son 4. ¿Ves el hito y el punto amarillo? Señores, la ferrata más larga de Andorra, hecha, super vertical, conseguido. Ahora el hito y el punto amarillo. Ahora toca subir unos 10 minutos hasta el collado y luego bajar. Ferrata acabada. Muy bien, hemos tardado 1 hora y media aproximadamente. El camino de regreso es jodido porque es una subida por el monte súper empinada y aún nos queda un poquito hasta arriba. Mi mujer tiene un plátano en la mano, que es un plátano de comer, me refiero, para comer un tentecí, y tenemos que continuar hacia allá. Bueno, pues este es el camino de regreso, que vamos hasta el Valle Madriu, que dentro de un rato, llegaremos a una casita y cruzaremos un puente, pero después de toda la subida que hemos hecho hasta llegar al collado donde hay unos bancos, ahora bajamos por el medio del bosque y se hace bastante agradable porque se está fresquito y es bajada y con tranquilidad pues vamos bajando y es muy guapo porque se ve todo el bosque. Es decir que la bajada, mi mujer dice que esta ya la habíamos hecho antes en una ruta de senderismo. Yo no me acuerdo de verdad, pero ella, que tiene una memoria de elefante, se acuerda. Está diciendo que se acuerda porque se cayó en el hielo, porque vinimos en invierno. Pero mira, ahora
En verano es muy bonito, un bosque. Y nada, continuamos hacia abajo. Bueno, llegamos al valle. Un valle chulo. Que hay caballos. Que pone radio 1620 metros. Por eso estoy cansado, muy alto. Yo ya lo he dicho antes, soy de PlayStation. Y esta noche toca CQ. Qué curioso que es esto, mi mujer lo abre, es como un librito, BIM y BIM, y se lee. Se refiere a que los animales ahora ya llanea y ya más descansaditos, porque ahora ya estamos cerca del río y ya vamos llaneando. Ya hemos bajado la montañita que subimos por la vía ferrata y la hemos bajado por la senda. Y estupendo. Un día completo, ferrateo y senderismo. Perfecto. Y esta noche, Circo del Sol. Pa' mi nena. Vale. Continuemos. Mi mujer acaba de encontrar un gato. Un gato. Y no para de acariciar y hablar con él. Míralo. ¿Ves? No sabía yo que iba a encontrar algo. Pues ya he encontrado un gato. ¿Ves? ¿Has visto? Otra cosa no, pero gato ya lo he encontrado. Llegado al río Madrid y al puente. Ya estamos cerca del coche. Es el río y ahí enfrente es la ferrata hasta arriba. Todo eso es lo que hemos hecho. Y el río Madrid, mira qué bonito. Precioso.